Mega Noticias, reportajes. Hemos hablado en varias oportunidades sobre la región de Magallanes. Hemos visto que ostenta el récord de tener la tasa de contagios más alta del país en relación al número de habitantes. Están lejos de aplanar la curva. El alcalde de Punta Arenas se está comparando incluso con Italia por la cantidad de casos que de hecho tienen al hospital de la comuna al borde del colapso. ¿Qué llevó a esta ciudad a convertirse en la más afectada por el coronavirus? Bueno, lo vemos en el reportaje de Luis Castillo. Lo vieron venir desde el inicio. La pandemia iba a golpear con fuerza a Punta Arenas. Este es uno de los periodos más duros que me ha tocado vivir durante mi profesión. Se solicitó que se realizara desde ese momento una cuarentena, pero no fue autorizada a nivel central. Así pasaron los días y el contagio allí se disparó. Nosotros tenemos una tasa de contagio que es similar a la de Italia. Magallanes está en peligro y el riesgo no pasa. La zona más estresada respecto a hospitalización es la ciudad de Punta Arenas. La unidad de emergencia del Hospital Clínico Magallanes es la primera trinchera de la primera línea, podría llamarse así, que es por donde entran todos los pacientes portadores de coronavirus. Al interior de estas salas hay 42 personas internadas, 15 de ellas en estado grave y conectadas a ventiladores mecánicos. Junto a su personal médico, recorremos los pasillos de uno de los hospitales más exigidos en Chile, producto del coronavirus. Los pacientes que son sospechosos de portar el coronavirus entran al interior de la unidad y se dirigen al sector del fondo y en este momento se ha convertido en la sala de pacientes coronavirus. La situación es compleja. La realidad que se vive en estos pasillos y al interior de estas salas de cuidados intensivos es el resultado de la crisis que hoy enfrenta Magallanes. Yo diría que la zona más estresada respecto a hospitalización, tratamiento intensivo, es la ciudad de Punta Arenas. Respecto de su población, la región de Magallanes, y en particular la ciudad de Punta Arenas, es una de las zonas con mayores niveles de contagio en todo Chile. Las cifras allí son claras. Nosotros tenemos hoy una tasa de contagio que es similar a la de Italia. No estoy hablando de muertos, sino de contagios. Chile tiene 38 por cada 100.000 habitantes y Punta Arenas 282. ¿Qué pasó en el extremo más austral de Chile? ¿Por qué la pandemia golpeó tan fuerte esta zona al punto que hoy todavía parece no dar tregua? A finales de marzo, cientos de puntarenenses salieron a las calles. Motivados por el temor, exigían el cierre de la ciudad. Lo que queremos es evitar que entre más COVID-19 a Punta Arenas. Si acá no se cierra el aeropuerto, esto va a ser el efecto bola de nieve. Acá se está jugando con la vida de las personas. 2 semanas antes se había confirmado el primer caso de COVID-19. Los dardos apuntaban de inmediato al sector turístico debido a la cantidad de extranjeros de paso por la ciudad. El primer positivo y el segundo positivo de nuestra ciudad fueron guías de turismo, personas que fueron vectores fantásticos para este virus y no culpa de ellos. Se les aisló de inmediato, pero el contagio ya se había producido. Tenemos que pensar que tuvimos una gran cantidad de cruceros con mucha gente que anduvo. Por supuesto, tuvimos contacto de la misma gente que trabaja con estos turistas. Tienen que bloquear el aeropuerto, bloquear las entradas más principales de la ciudad. El miedo nuevamente motivó esta reacción. Ante la posibilidad de que los turistas que estaban a bordo de los cruceros pudieran salir, generando más contagios, la protesta no se hizo esperar. Oye, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dormimos acá? Pero a mí que me protege después si usted se infecta, a ver.
Exagerado o no, era como si los propios habitantes se hubieran anticipado a lo que terminó sucediendo en Punta Arenas, donde su sistema de salud, a esas alturas, ya jugaba en desventaja. Para esta región no había un centro de diagnóstico. Las muestras debían ser enviadas a otros laboratorios en Santiago para su análisis. Nosotros teníamos un desfase con el diagnóstico, entonces cuando llegaron nuestros primeros casos sabíamos que el día a día no era un número real, sino que estábamos atrasados prácticamente 5 días. En ese trámite se perdía un tiempo valioso en el que el sospechoso de contagio seguía diseminando el virus. Ante este escenario y el riesgo evidente que los propios habitantes acusaban, los expertos en salud pedían desde el primer día medidas más radicales. Se solicitó a autoridades regionales y estas a su vez a autoridades centrales para que se realizara desde ese momento una cuarentena para la región, pero no fue autorizada a nivel central. ¿Por qué no se hizo? Es lo que todos se preguntan. Y hoy los casos en Punta Arenas muestran que el peligro no ha pasado. Han presentado un crecimiento mantenido para alcanzar un pic de casos diarios de 42. Ya tuvimos ese pic que fue el 6 de abril. De ahí en adelante hemos ido atenuando un poco la curva. Pese a ello, la autoridad intenta llamar a la calma y a no comparar a Punta Arenas con Italia, como lo hizo el alcalde de la ciudad. No podemos comparar poblaciones de 40 millones, 60 millones con una población de 178. Obvio que un caso en una población de 178 va a subir mucho más la tasa que en un caso en una población de 40 millones. Eso es matemática. Pero las cifras de nada sirven a los pacientes que luchan por su vida al interior de este recinto. El fantasma del colapso asistencial casi se hace realidad hace 11 días, cuando los ventiladores mecánicos disponibles en el hospital estuvieron a un paso de hacerse pocos para la cantidad de pacientes graves. En realidad este es uno de los periodos más duros que me ha tocado vivir durante mi profesión. Equipos técnicos y humanos exigidos al máximo, haciendo frente a la emergencia, incluso desde lo emocional. Da mucha pena igual ver a los pacientes que vienen acá y están solos. Yo viví esa parte con mi madre y no sé cómo la gente que está afuera lo puede soportar. Es muy doloroso. Muchas personas de las que estamos aquí tenemos familia que la dejamos atrás y bueno, hay que salir. Uno nunca espera de que su familia pase por esto. Es de los aspectos más dramáticos con los que deben lidiar quienes hacen frente a la emergencia. En Punta Arenas, la llegada de nuevos equipos de ventilación mecánica y la implementación de un laboratorio que redujo notoriamente el tiempo de los diagnósticos está haciendo que la curva de nuevos contagios poco a poco se vaya aplanando. Pero, como ocurre en todo Chile, aquí no se puede cantar victoria porque el peligro no pasa. Y si de algo sirve la experiencia de Magallanes, es que la pandemia se debe enfrentar de forma distinta en las zonas más extremas.